El forastero del desierto. La historia que nadie se atrevió a contar. Si hay algo que aprendí en este vasto y polvoriento mundo, es que las historias no siempre se esconden en los libros. A veces caminan, y a veces caen, y a veces caen justo en tu puerta destrozadas, como si el mismo infierno las hubiera escupido. ¿Qué harías si la historia más peligrosa de todas llamara a tu puerta? ¿Qué harías si en lugar de un puño solo encontraras una mano rota aferrándose desesperadamente a la vida? Esto no es un cuento de hadas. Es la historia de Clara y un hombre que el destino decidió dejar en su camino. Es una historia de arena sangre y segundas oportunidades. Y créeme, te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Capítulo 1. El fantasma en el desierto. En el desierto de Nevada, la vida es una lección de humildad constante. Cada grano de arena, cada soplo de viento, te recuerda que eres una mota de polvo en un paisaje inmenso. Y en el corazón de ese paisaje, en una granja que resistía con la misma tosudez que su dueña vivía Clara. Tenía 50 y tantos años, con la piel curtida por el sol y los ojos de quien ha visto más de lo que la mayoría podría soportar. Su vida era una rutina de silencio. El único sonido aparte del viento era el crujido de la madera del porche bajo sus pies y el eco de los recuerdos. Ese día de julio, el calor era una bestia tangible. De esos que te asfixian, que hacen que el aire se vuelva espeso y pesado con promesas de tormenta. El cielo, un lienzo azul sin piedad, brillaba con una luz blanca y cegadora. La tormenta de la noche anterior había dejado el aire cargado de polvo, un velo ocre que cubría el mundo. Todo estaba extrañamente quieto. Un silencio que no era de paz, sino de amenaza. Demasiado tranquilo. Como si la naturaleza entera estuviera conteniendo el aliento. Clara, con la taza de café en la mano y la mirada perdida en el horizonte, decidió salir a revisar los daños en la cerca. El crujido de las tablas bajo sus pies era un sonido familiar y reconfortante. Pero a unos metros de distancia, en la línea que separaba su tierra de la nada, algo no encajaba. Era una silueta, no de un animal, sino de un hombre, tirado de bruces, inmóvil. El primer pensamiento fue de miedo. Los rumores en la ciudad, los carteles, de se busca la desconfianza que se cultiva en la soledad. Era fácil asumir lo peor. Un vagabundo, un bandido, un forajido buscando un lugar para morir. Una parte de ella le gritaba que se diera la vuelta, que volviera a la seguridad de su casa y cerrara la puerta con llave. Pero otra parte, una parte forjada por la pérdida y la supervivencia, la empujó a caminar. Clara no le temía a los cuerpos. Le temía a lo que la soledad podía hacerle a un alma viva. A medida que se acercaba, los detalles se hicieron brutalmente claros. El hombre estaba destrozado, las botas rasgadas, la camisa hecha jirones, su piel estaba magullada y cubierta de un polvo tan espeso que parecía una capa de yeso. La sangre oscura y seca se había apelmazado en la línea de su cabello y en sus nudillos. Estaba inmóvil. Solo un débil, casi imperceptible movimiento del pecho indicaba que aún no era el final. Con un nudo en el estómago, Clara se arrodilló a su lado. El aire a su alrededor era tenso, cargado de una energía oscura. Se había enfrentado a la muerte antes, la había visto de cerca, cuando su marido se rompió el cuello en el campo. Había enterrado animales y había visto a la gente irse. Pero este hombre, no era solo un cuerpo. Había una lucha, una resistencia en su aliento que era casi palpable. En ese momento, Clara tomó la decisión que marcaría el resto de su vida. Con una fuerza que no creía poseer, lo agarró por los hombros
y lo arrastró centímetro a centímetro hacia su porche. Cada paso era una batalla. El calor la asfixiaba, el polvo la cubría, pero ella no se detuvo. Sudaba, maldecía y rezaba en voz baja. Era una imagen de pura voluntad. Finalmente lo arrastró hasta el interior de su casa y lo dejó en el sofá, el mismo sofá donde su marido solía dormir la siesta. Un lugar que había sido un santuario de paz. Ella no sabía su nombre, no sabía su historia, solo sabía que la forma en que se aferraba a la vida le decía que había más en esa historia que un simple vagabundo arrastrado por la tormenta. Capítulo 2. Una tormenta con piel humana. Las horas pasaron. El sol se movió y la luz se volvió dorada, luego naranja. Clara, con sus manos temblando, hirvió agua, cortó vendas viejas y limpió las heridas del hombre. La suciedad y la sangre se disolvieron, revelando una red de cicatrices viejas y hematomas frescos. Eran manos de trabajador, sí, pero también de luchador. Manos que habían conocido el dolor. Finalmente el hombre abrió los ojos. No de golpe, sino lentamente, como si estuviera emergiendo de un sueño muy largo y oscuro. El silencio se llenó con el eco de la historia que él traía. Y su mirada era la de una tormenta de rabia, de dolor y de cansancio. Durante las primeras horas no habló. Solo yacía en el sofá, los ojos semiabiertos, con una respiración que era una batalla. Clara se sentó frente a él, las manos en el regazo, fingiendo tejer. Pero sus ojos no se apartaban de él. No le tenía miedo, no de la misma forma que le temería a un extraño. Era una curiosidad profunda, un instinto protector que no había sentido en años. Lo observaba como un halcón observa a su presa, con una mezcla de desconfianza, fascinación y algo más que no podía nombrar. El tiempo se estiró como caramelo al sol. La tetera silbaba, el viento empujaba las paredes y cada crujido del suelo era un recordatorio de que dos extraños estaban solos en la vasta extensión del desierto. Justo cuando el sol empezaba a teñir el horizonte de un color rojo sangre, él rompió el silencio. ¿Dónde estoy? Su voz era un susurro seco y ronco, como si la hubiera perdido hacía mucho tiempo. «Estás en mi casa», respondió Clara con la voz firme. «En Carson, Nevada. Saliste del polvo como un fantasma buscando un lugar para morir». La confusión llenó sus ojos. Ella le ofreció una taza de agua astillada. La bebió con una sed tan profunda que Clara supo que llevaba días sin beber. La forma en que sus manos temblaban mientras sostenía la taza era la única señal de que aún era humano. Luego vino la pregunta que había estado mordiéndose la lengua durante horas. Un largo silencio. El aire se volvió pesado. Finalmente respondió con una voz apenas audible. «Jack, solo Jack». No hubo apellido ni historia, solo un nombre que flotaba en el aire como humo. Intentó sentarse, pero un dolor agudo lo hizo retroceder. Clara se acercó de inmediato, no por miedo, sino por una compasión instintiva. Ella había vendado a caballos peor que él, y mientras le ayudaba a recostarse, notó la red de cicatrices en sus manos, no solo de trabajo, sino de algo más oscuro, algo que él no estaba listo para compartir. «¿Tienes enemigos ahí fuera?», preguntó ella con la mirada fija en sus costillas magulladas. «¿Acaso no todos los tenemos?» No era la respuesta que quería, pero era la que esperaba. La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el zumbido de las cigarras afuera. Al mundo no le importaba lo que pasaba dentro de esa pequeña casa, pero a Clara sí. Y a medida que la noche caía, supo que sin importar de qué tormenta Jack hubiera venido, no había terminado de correr.
Capítulo 3. El diablo llega en un caballo sucio. La mañana siguiente no trajo alivio. El sol se levantó rápido, golpeando la tierra con una fuerza brutal. El patio de Clara se convirtió en un horno y ella, como cada mañana desde que su marido se fue, salió al porche con una taza de café, la mirada fija en el horizonte. Pero ese día algo era diferente. Sintió la presencia antes de verla. Un caballo. Y en él un hombre. Slim Harper. Se acercó lentamente con esa lentitud que hace que el estómago se te revuelva. Sombrero sucio, dientes amarillos, una sonrisa que no prometía nada bueno. Siempre había revoloteado alrededor de Clara, pero esta vez su sonrisa no era un simple coqueteo. Se inclinó sobre la silla de montar, sus ojos escudriñando la puerta principal. «Vaya, vaya», dijo escupiendo polvo. «¿Tienes compañía ahora, eh?» Detrás de Clara, la puerta de tela crujió. Jack, aún magullado y herido pero de pie. Su camisa a medio abotonar. El viento del desierto tiraba de su ropa como si quisiera llevarlo de vuelta a la nada. La sonrisa de Slim se desvaneció. «Maldita sea. Pensé que conocía esa cara». Los dedos de Clara se tensaron alrededor de su taza. Slim volvió a escupir, esta vez más fuerte. «Eres el hijo de perra de Arizona, ¿verdad? El tiroteo en el bar, 4 muertos. Desapareciste. Tenían carteles con tu cara, amigo. Te creían un fantasma». Jack dio un paso adelante. Lento como el trueno que precede a la lluvia. Su voz era baja. «No soy el hombre que buscan. Pero si viniste a empezar algo, será mejor que lo hagas ahora». El rostro de Slim se retorció, pero no bajó del caballo. No sacó su arma. No lo puso a prueba. En lugar de eso, tiró de las riendas y se alejó galopando como si el diablo mismo estuviera persiguiéndolo. Clara no dijo nada. Pero en ese silencio algo cambió. No sabía quién era Jack en realidad, pero sabía una cosa: ya no estaba huyendo. Y si los problemas venían, él los enfrentaría. Capítulo 4. La verdad y el final del camino. A la hora del almuerzo, el polvo ya flotaba pesadamente en el aire. Clara acababa de terminar de colgar la última sábana cuando lo escuchó. Vivas no de un caballo, sino de 3. Slim había regresado y traía compañía. 2 hombres de ojos crueles con aspecto de no haber visto una cama blanda en meses. Uno tenía una cicatriz que le bajaba por el cuello. El otro jugueteaba con la empuñadura de su pistola como si estuviera ansioso porque algo saliera mal. Clara bajó del porche, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué quieres, Slim?», preguntó con la voz firme. Pero por dentro su estómago se revolvió. Slim sonrió. «Solo de paso. Pensé que saludaríamos, y tal vez le haríamos a tu amigo unas cuantas preguntas más». Jack salió a la vista. Sin camisa, solo vendas y moretones, y una mirada en sus ojos que podía cortar el hueso. El momento se volvió denso. Entonces el hombre de la cicatriz dio un paso adelante sonriendo. «Un hombre como tú no tiene lugar para esconderse aquí. La gente de Arizona todavía susurra tu nombre como si fuera la muerte misma». Eso fue lo que desató la furia. Jack se movió tan rápido que fue un borrón. Un puñetazo, una patada al estómago. El hombre de la cicatriz cayó al suelo gimiendo, su cara ya hinchándose. Slim fue a sacar su arma, pero Clara fue más rápida. Sin alzar la voz, sin parpadear, amartilló la escopeta que descansaba detrás de la puerta. El sonido fue más fuerte que el trueno. Slim se congeló. Su mano se detuvo en el aire, luego cayó. Jack se inclinó hacia él. Su voz baja y llena de acero. «Diles a los demás lo que viste aquí. Diles que no estoy huyendo, pero tampoco me escondo». Slim asintió una vez, escupió.
Luego él y sus 2 secuaces se alejaron lentamente como perros atrapados robando carne. Esa noche el sheriff llegó. Sostuvo un papel, una carta oficial. Jack la leyó y se la entregó a Clara. Se equivocaron de hombre, dijo el sheriff. Conseguimos al verdadero. Resulta que Jack salvó a una mujer durante ese tiroteo en el bar. Incluso recibió una bala por ella. Clara no habló. Solo extendió la mano y tomó la de Jack. Algo cambió en el aire esa noche. Una tormenta había pasado, pero otra se estaba gestando. Epílogo, un nuevo comienzo. La mañana siguiente llegó en silencio. Sin tormentas, sin viento. Solo el suave sonido de los pájaros y el aroma a café. Jack se sentó en los escalones del porche, tallando un pequeño caballo de madera. Clara salió envuelta en su chal, con el pelo suelto por primera vez en años. No hablaron al principio. A veces las mejores palabras son las que no se dicen. Entonces Jack levantó la vista. Su voz era tranquila, pero con algo diferente detrás, algo sólido. He estado huyendo demasiado tiempo, dijo, buscando algo que no se sintiera como una mentira. Sacó de su bolsillo un pequeño anillo de plata rayado y desgastado. No tengo mucho, pero tengo mi palabra. Y te tengo a ti si me aceptas. Clara no lloró. Había gastado la mayoría de sus lágrimas hacía años, pero sonrió. Una de esas sonrisas suaves y cansadas que llevaban 1000 tormentas detrás de ellas. Entra Jack, susurró. Estás en casa ahora. Y justo así el polvo no se sintió tan pesado. No era un cuento de hadas. No era una historia en la que todo lo malo desaparece. Pero era real y era suya. El tipo de final que la gente olvida que es posible cuando la vida los ha desgastado demasiado tiempo. ¿Qué habría hecho usted si fuera Clara? ¿Habría aceptado a un hombre roto con un buen corazón o lo habría alejado? El amor a los Forti sigue siendo valiente. Es real la redención. Si esta historia le ha conmovido, tómese un segundo para decírnoslo en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Y si quiere más cuentos como este, historias de coraje, segundas oportunidades y corazones, que no se rinden fácilmente, haga clic en Me gusta. Suscríbase y quédese con nosotros. El oeste aún tiene historias por contar.